run this computer. Ok, listo, ahora sí ya está grabando. Entonces, como les decía, tenemos la prueba Q, entonces va a ser una diferencia entre el dato dudoso, el dato más cercano, el dato mayor y el dato menor. Y entonces vamos a tener tablas. Entonces, depende del número de datos que yo tenga, ¿verdad? Este n me va a representar el número de datos. Entonces vamos a tener valores críticos de confianza. Entonces, yo decido si lo quiero expresar con un 90% de confianza, un 95 o un 99. Y entonces, basado en eso, va a haber un valor crítico. Entonces, yo escojo el valor crítico acá. Entonces, si el Q que yo calculo es mayor que el Q crítico, entonces yo puedo rechazar ese dato. Pero para entender mejor esto, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, yo ya tengo un ejemplo que he hecho del examen del semestre anterior. Y entonces procedemos mejor a resolver ese ejemplo. Ahí están viendo la pizarra. Yo no, profe, está en mediación. Ok, pues, para ver qué pasa, qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ok, entonces, este sería un ejercicio, digamos, similar como lo que vendría tipo examen. Que es más como con casos de la vida real. Entonces me dicen, dos analistas siguieron el método ASTM que se muestra acá para determinar la alcalinidad en agua de un pozo de tratamiento de residuos. El método se fundamenta en la reacción entre el ácido fuerte y los componentes básicos presentes en el agua. Entonces, el modelo de medición formal se establece que entonces, la alcalinidad se expresa en milimol de OH- por litro. Y entonces va a ser dada por esta fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula del mensurando. C va a ser la concentración del ácido clorhídrico, V el volumen consumido, ¿verdad? Cuando yo estoy valorando. W es el volumen utilizado de la muestra. Y entonces se muestran los valores que se obtuvieron en la valoración, ¿verdad? Entonces, esos son los volúmenes consumidos en las respectivas valoraciones. Y entonces me ponen acá unas observaciones. Dice, el analista A muestreó en el punto Y del pozo. Utilizó un ácido clorhídrico de esta concentración, 0,04141. Y la concentración está a un 95% de confianza con K igual 2. Y dice que utilizó un volumen de la muestra de 50 mililitros, con una pipeta forada tipo A, cuya tolerancia es de 0,05 mililitros. Por otro lado, el analista B muestreó en el punto Z del pozo. Utilizó ácido clorhídrico de concentración molar 0,05040. Y eso también está reportado a un 95% de confianza. Y utilizó en este caso un volumen de muestra de 100 mililitros, con una pipeta forada tipo A, cuya tolerancia es de 0,07. Ahora dice, el análisis se realizó en un cuarto cuya temperatura es aproximadamente 22 grados centígrados. Considere que la temperatura de referencia de un equipo volumétrico es de 20 grados centígrados. Entonces ve que hay una diferencia de 2 grados centígrados. Dice, utilizaron una bureta tipo A certificada al 95% de confianza, cuya tolerancia es 0,025 mililitros, y se determinó de estudios previos que el error de valoración para la determinación de alcalinidad es de más o menos 0,020 mililitros, reportando 95% de confianza. Entonces me dan una serie de preguntas. Me dicen, reporte el valor de la alcalinidad con su incertidumbre expandida al 95% de confianza, utilizando un factor de cobertura K igual 2 para ambos analistas a partir de sus mediciones experimentales. El analista B sospecha de la presencia de un resultado anómalo. Aplique la prueba Z y la prueba Q al 95% de confianza. Justifique si la sospecha del analista B es válida. Realice un resumen de los resultados obtenidos por ambos analistas. Indique la medida de tendencia central y una medida de dispersión. Según los resultados obtenidos, son comparables los resultados de los dos analistas. Justifique su respuesta. Entonces, acá me dan instrucciones sobre cómo calcular la repetibilidad. Y eso es algo que quiero que analicemos en un diagrama que les preparé aquí arriba. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado de que yo puedo tener un diagrama de PES, ¿verdad? Entonces, acá ese diagrama de PES sería para mi mensurando, que es la alcalinidad. Y entonces vamos a tener los factores que teníamos acá en el mensurando. Va a ser uno la concentración del ácido, ¿verdad? Que sería este. El volumen
el volumen de la valoración, ¿verdad? Que yo agrego con la bureta. Entonces, este volumen va a tener 4 componentes. Va a tener tolerancia, va a tener repetibilidad, va a tener temperatura y va a tener el error de valoración, ¿verdad? Esos son los componentes cuando yo uso una bureta. Y voy a tener el volumen de la muestra que se toma con una pipeta. Entonces, ese volumen de la pipeta tiene una componente de temperatura, una de tolerancia y la repetibilidad. En este caso no tenemos error de valoración porque como estoy tomando con la pipeta, ahí no es una valoración, ¿verdad? Ahora, yo puedo utilizar esta metodología o puedo utilizar otra forma para calcular mi incertidumbre combinada. Entonces, esta es la que ustedes normalmente utilizan en el laboratorio. Esta que se muestra acá. Entonces, esta es la que ustedes normalmente utilizan en el laboratorio. Ahora, es importante tomar en cuenta que hay dos formas de calcular la incertidumbre. Vean que en esta forma que ustedes utilizan en el laboratorio, ustedes toman la repetibilidad dentro de los volúmenes respectivos, por ejemplo. O si hay masas, también lo toman dentro de la masa. Eso ustedes lo hacen así en el laboratorio debido a que normalmente, como ustedes están aprendiendo, van a tener malas repetibilidades. Entonces, lo que utilizan son repetibilidades que ya están establecidas para ese método, ¿verdad? Que han calculado, de hecho, las mismas profesoras en el laboratorio. No se utilizan las repetibilidades de ustedes exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes miden muy pocas muestras, miden en realidad solamente 3 muestras. Y normalmente la repetibilidad, para tener una buena medición de la repetibilidad, hay que repetirlas varias veces, por lo menos unas 7 veces. Entonces, sin embargo, en la calle se utiliza más este otro método que se muestra acá, ¿verdad? Este método es más de calle, es lo más típico. Y va a ser de la siguiente forma. Entonces, en lugar de tomar la repetibilidad dentro, ¿verdad? Lo que voy a hacer es más bien tomarla como otra, digamos, espina del pescado, del diagrama de pescado. Entonces, esta repetibilidad la agrego acá. ¿Y cómo voy a calcular esta repetibilidad? La voy a calcular como la desviación estándar de la media. Entonces, ¿cómo se calculaba la desviación estándar de la media? ¿Cómo se calculaba? A ver. Era la desviación estándar, ¿verdad? Pero la muestral, ¿verdad? De la muestra, dividida entre raíz de n, donde n es el número de mediciones. Entonces, vean que yo voy a tener que calcular una incertidumbre combinada de todo esto. Por todo eso calculo una incertidumbre combinada. Y luego la tengo que combinar con la repetibilidad que obtendría de esto. Básicamente. Entonces, tengo que seguir diferentes pasos. Entonces, el primer paso sería calcular el mensurando. Entonces, recordemos que la fórmula está por esto que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la primera muestra, ¿verdad? La primera muestra tenía 15,050, ¿verdad? El volumen que se agrega. La concentración de ácido me la habían dado aquí abajo. La concentración de ácido era 0,04141. Y el volumen de la muestra era 50,00. Entonces yo puedo utilizar eso para calcular la alcalinidad. Y así con todas las muestras sucesivas. Entonces, para cada volumen de valoración, yo determino una alcalinidad respectiva. Para el analista B tienen que tener cuidado porque vean que para el analista B la concentración de ácido era diferente y también el volumen de la muestra era diferente. El volumen era 100 mililitros.
Entonces, utilizo entonces para la otra muestra esos otros valores, ¿verdad? Que sería este acá y este acá. Y esos volúmenes. Y entonces con esos calculo la alcalinidad para el analista B. Entonces, acá es importante que hay que usar todas las cifras, ¿verdad? Tengo que utilizar todas las cifras porque todavía no sé cuántas cifras debería usar. No he calculado cuánto es la incertidumbre. Entonces tengo que ir. Recuerden que nos vamos a basar en este esquema que tenemos acá. Entonces, tenemos que ir calculando cada una de estas componentes. Entonces, una componente va a ser la concentración. Entonces, por ejemplo, para la concentración del ácido clorhídrico, ambos tienen la misma incertidumbre, 0,00002. Entonces, como está reportada a un 95% de confianza, la dividimos entre 2. Porque me están diciendo con K igual 2. Entonces, como está con K igual 2, le tengo que dividir entre 2. Y acá, entonces, ya tenemos la incertidumbre en la concentración, ¿verdad? Que era el que teníamos en morado para el ácido clorhídrico. Luego de eso, tenemos que calcular la incertidumbre para el volumen de la alícuota que utilizamos. Habíamos dicho que hay dos componentes, temperatura y tolerancia. Entonces, eso lo tomamos en cuenta acá. Entonces, la temperatura, recuerden que dijimos que hay una variación de 2 grados centígrados entre 20 y 22. Serían 2 grados centígrados. Utilizamos el coeficiente de expansión y el volumen de la muestra, de la alícuota en sí, ¿verdad? Que la alícuota, en el caso de la A, eran 50 mililitros. Y luego la tolerancia la dimos entre raíz de 6. Recuerden que para la tolerancia tenemos que asumir una distribución de tipo triangular. Entonces por eso se utiliza raíz de 6. Y como los volúmenes de la alícuota eran diferentes para el analista A y el analista B, el analista B recuerden que utilizaba 100 mililitros y acá tenemos una tolerancia diferente. La tolerancia era 0,07. Entonces por eso acá usamos 0,07. También lo vimos entre raíz de 6. Y cuando utilizamos la fórmula, entonces usamos el volumen también de 100 mililitros. Y con eso ya calculamos la parte W. Entonces vean que así, de esta forma, entonces ya tenemos la incertidumbre de la concentración y tenemos la incertidumbre de W. Nos falta la del volumen de la valoración. Entonces, para el volumen de la valoración tenemos la muestra A y la muestra B, ¿verdad? Entonces, acá está calculado para, que estamos utilizando 15,050, que sería el primero de los volúmenes que utilizamos. En realidad pueden utilizar cualquiera de sus volúmenes que tienen acá. También pueden usar, por ejemplo, la media de estos volúmenes o el promedio de estos volúmenes para realizar este cálculo. En todos casos le debería dar muy parecido. Y entonces vamos a tener los siguientes componentes. Recuerden que teníamos 3. Estaba la tolerancia, la temperatura y el error de valoración. Entonces, la tolerancia ya nos dijeron que la bureta era tipo A un 95% de confianza con una tolerancia de 0,025 y que el error de valoración era 0,020. Entonces, para utilizar eso, hacemos lo siguiente. Como los dos están reportados a un 95% de confianza, lo puedo ir entre 2 o lo puedo dividir entre 1,96. Y acá a veces se hace una confusión con eso. En realidad, en el grupo de Adrián les decía que cuando él estaba dando clases les decía que utilizaran 2 indistintamente 1,96, porque en realidad 1,96 es aproximadamente 2. Entonces, por eso muchas veces ustedes pueden ver que aquí la gente pone 1,96 o que pone 2. En el caso de este curso, ahora cualquiera de estas dos formas que lo pongan, se lo vamos a poner bien. Pero estrictamente hablando, debería ser en realidad 1,96. Entonces, acá tenemos, esta es la tolerancia, ese es el error de valoración y ese es el efecto de la temperatura.
Entonces, realizamos esa combinación y tenemos para el volumen A. Para el volumen B sería lo mismo, pero utilizamos acá el volumen que sería correspondiente a la ureta del analista B. Y entonces ahí ya tenemos todas las componentes, ¿verdad? Ya calculamos la concentración, el volumen de la alícuota y la de la valoración, o sea, de la ureta. Entonces ahora tenemos que hacer la incertidumbre combinada para el analista A y para el analista B. Entonces, calculamos, vea que la alcalinidad en este caso estamos utilizando el primer valor, 12,46441. Entonces, podemos utilizar ese primer valor que tenemos ahí. Y entonces, multiplicamos la alcalinidad, que sería lo que normalmente llamamos Y, lo multiplicamos por las tres componentes, ¿verdad? Esta sería la componente de concentración del ácido, esta sería la componente de la alícuota de 50 y esta sería la componente de la ureta. Cuando combinamos eso nos da ese valor 0,02 milimol por litro. Y así igualmente para el analista B, ¿verdad? Entonces, calculamos la incertidumbre, me da 0,01. Entonces ya sabemos cómo podemos recortar los valores que tenemos en la tabla. Quiere decir que para ambos tenemos que dejar dos decimales, ¿verdad? Porque la incertidumbre es 0,02 y 0,01. Tanto en uno como otro debemos recortarlo a dos decimales, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer ese recorte. Ahora, ya tenemos los valores con una incertidumbre combinada y podemos obtener el promedio y la mediana, por ejemplo. Esos cálculos que hicieron acá también lo podrían hacer con la mediana, por ejemplo. Igual debería darle lo mismo. Ok, ahora ya hicimos eso, pero recuerden que el problema nos estaba diciendo que hay sospechas de que un valor en el analista B está desviado. No sé cuál de estos a usted les parece del analista B, cuál sería el que les parece que está más desviado. ¿Cuál les parecería que está más desviado del analista B? 12,82. Exactamente, este de acá. Entonces, podemos utilizar dos criterios para tratar de ver si ese dato se puede descartar. Muy probablemente el analista B dijo, bueno, no estoy muy seguro si yo realicé esa medición bien. Entonces, una posibilidad es utilizar la prueba Z. Entonces, la prueba Z va a ser el valor desviado menos la media entre 1,483 por el MAT. Si recuerdan, este 1,483 por el MAT es a lo que le llamábamos la S robusta, ¿verdad? Entonces, por eso la S robusta era importante también para esta parte de eliminación de datos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo primero que entonces tenemos que identificar entre los valores que tenemos es cuál es el valor de la media. Entonces, por ejemplo, entre esos que tenemos acá, sería, a ver, 12,40, 12,42, 12,47, 12,52, no, 12,50, mentiras. 12,50, después hay 3 12,52. 1, 2, 3. No, mentiras. 1, 2, solo hay 2. 12,52, 12,52 y 12,82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que ahí estamos bien. Entonces, vean que la media sería 12,50.
Entonces, para la fórmula ya tenemos cuál sería este valor de acá. Ahora, yo también sé cuál es el dato desviado. Yo sé cuánto es 1,483, entonces solo nos falta el MAT. El MAT, entonces va a ser, yo lo que tengo que hacer es básicamente a todos estos valores restarle la media. Entonces voy a hacer esto menos 12,50 menos 12,50 menos 12,50 menos 12,50 menos 12,50 menos 12,50 menos 12,50. Entonces, todos esos tengo que expresarlos como valor absoluto. Entonces, esto sería 0,10, 0,08, 0,03, 0,00, 0,02, 0,02 y esto sería, ya ahí no me dio para tanto. No se vuelven, pero es que a mí me cuesta un montón hacer cálculos mentales. Entonces, 0,82 menos 12, 0,32. Entonces, tengo estos valores que se muestran acá. A ver si lo hice bien. Ah, es que era 12, porque aquí es 2,83. Bueno, acá eso está mal. Entonces, ahora, yo tomo estos valores y los acomodo de menor a mayor. Entonces, si tomo estos valores acá y los acomodo de menor a mayor, me daría 0,00, 0,02, 0,02 y luego 0,03, 1, 2, 3, 4. Lo que tendría 0,08, 0,10 y 0,32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esa sería la media de los desvíos, 0,03. Entonces, la media de los desvíos, esto es lo que se llama el MAT. Entonces, ahora sí puedo aplicar esta fórmula. Entonces, si aplico esa fórmula, aunque aquí pusieron 12,83, pero creo que en realidad era 12,82. Entonces, 12,83, que es el dato desviado, menos la media, que era 12,50, entre 0,03, que es el MAT, por 1,483. Si hacen ese cálculo, el Z nos da 7,42. Entonces, ese 7,42 es mayor que el Z crítico. El Z crítico siempre es el mismo, que es 2,5. Entonces, si este criterio se cumple, entonces el dato se puede descartar. Entonces, según la prueba Z, el dato sí se puede descartar. Ahora, con la prueba Q, recuerden que lo que hago es el valor desviado menos el valor más próximo. Entonces, recuerden que el valor desviado era 12,82. El más próximo es 12,52. Entonces, por eso acá serían 12,83 menos 12,52. Y luego los extremos, 12,83 menos 12,40. Y acá obtenemos un Q calculado, que es 0,721. Y me están diciendo que utilice la prueba Q. Vamos a ver qué decía el problema. Me dice que utilice la prueba Q al 95% de confianza. Entonces, si volvemos a la tabla que teníamos, podemos ver los valores críticos para la prueba Q. Al 95% de confianza tenemos 7 datos. El valor crítico es 0,568. 0,568, recordemos ese valor.
Entonces, como ve, el valor que calculamos es 0,721 y el valor crítico es 0,568. Entonces, quiere decir que el Q es mayor al Q crítico y entonces la prueba Q también nos dice que sí podemos descartar el dato. Entonces, tanto la prueba Z como la prueba Q nos dicen que descartemos ese dato y entonces tenemos un apoyo estadístico para realizar ese descarte. Entonces, podemos tomar la serie de datos que teníamos y básicamente eliminar este dato, ¿verdad? Entonces, ahora sí, al eliminar este dato, recuerden que entonces ahora nos va a calcular, nos va a cambiar el valor de la media, ¿verdad? Ahora va a ser diferente a lo que teníamos antes. Antes nos estaba dando 12,52 y ahora nos está dando 12,47. Entonces, el dato que yo voy a usar para reportar, entonces va a ser este, cuando ya yo descarté el dato. Entonces, para reportar mis resultados finales, utilizo esto. A ver. Me pregunta Alvin, es que si una da que sí y otra da que no, ¿qué hace? Queda a su criterio, ¿verdad? Usted tiene, por una de las pruebas le está dando la posibilidad de eliminarlo. Entonces, usted también tiene que considerar y decir, bueno, cuando yo hice esta medición no estaba seguro si la hice bien. Puedo utilizar el criterio, por ejemplo, de la prueba Q para descartarlo. Entonces, usted dice, con base en el criterio de la prueba Q, 95% de confianza, puedo descartar este dato. Entonces, eso va a ser un apoyo para usted para poder rechazar ese dato. Digamos, un apoyo estadístico. Si a usted le conviene más, digamos, y tiene más dudas sobre ese dato, usted dice, ay, es que no estoy seguro si ese no me hizo bien. Entonces, se apoya en esa prueba para eliminarlo. Entonces, si es lo que usted cree que es a su criterio, digamos, de analista, cree que es lo que es mejor para el análisis, ¿verdad? Porque al final de cuentas usted es el que sabe cómo realizó el análisis, ¿verdad? Entonces está un poco relacionado con su decisión y un poco con su ética también. Entonces, ya tenemos estos, los valores con sus respectivas cifras significativas y ya eliminamos uno de los datos. Entonces, ahora sí puedo proceder a reportar el resultado final. Entonces, ¿cómo hago para reportar el resultado final? Entonces, tengo que calcular la repetibilidad, que todavía no la he tomado en cuenta. Entonces, toda esta parte acá sería para calcular la repetibilidad y se va a calcular como la desviación estándar de la media. Entonces, yo tomo mis datos, con mucho gusto, Alvin, tomo mis datos y calculo la desviación estándar y la divido entre la raíz de n. Ahora, vean que como en una serie de datos tengo 7 y otra tengo 6, entonces uno tengo que dividirlo entre raíz de 7 y el otro entre raíz de 6, ¿verdad? Y entonces me quedan estos dos valores de la desviación estándar. Uno sería 0,02 y el otro también 0,02. Ahora, ¿cómo hago para reportar el resultado final? Tengo que combinar la repetibilidad con la incertidumbre combinada que había calculado antes. Entonces, en el caso del analista A era 0,02 y 0,02. En el caso del analista B era 0,01 y 0,02. Entonces, se combinan como si fuera suma, los dos. La suma al cuadrado, raíz cuadrada. Y entonces tengo esos valores que se muestran acá. Este me haría 0,03 y el otro 0,02. Entonces, esta sería mi incertidumbre combinada. Ahora tengo que calcular la incertidumbre expandida. Entonces, ¿qué hago? Esto que obtuve acá lo multiplico por 2. Entonces, este me haría 0,06 y esta 0,04. Ignoremos esto al momento. Entonces, ¿cómo se reportan los datos para cada uno? ¿Cómo sería la reacción? Entonces, revisemos. Para la analista A, el resultado sería para el analista A. Entonces, la alcalinidad sería, entonces utilizamos el promedio 12,52. 12,52 más menos
0,06. ¿Verdad? Milimol por litro a un 95% de confianza. K igual 2. Para el analista B, ¿qué tendríamos? El promedio era 12,47. Entonces, para el B, la alcalinidad 12,47 más menos, y la incertidumbre expandida sería 0,04. Milimol por litro a un 95% de confianza. Con K igual 2. Entonces ven que es un procedimiento bastante largo al final de cuentas, pero todo eso ustedes lo pueden ir haciendo también en Excel, en realidad. Ahora, me preguntan, según los resultados obtenidos, ¿son comparables los resultados entre los dos analistas? Justifique su respuesta. Entonces, vamos a ver. Son comparables. Entonces, dentro de ese más menos, vean que en realidad estos datos se traslapan, ¿verdad? 12,52 más menos 0,6 y 12,47 más menos 0,04, en realidad son valores que se traslapan entre sí. Entonces, en realidad, los datos son comparables. Son comparables una vez que hicimos la eliminación de uno de los datos que estaba desviado, ¿verdad? Eso sí. ¿Dudas con este problema? ¿Alguna pregunta? ¿O dudas con este tema de incertidumbres en general? Profe, Uh-huh. uno siempre redondea antes de multiplicarlo por K. La Sí, incertidumbre. sí, la incertidumbre combinada y la incertidumbre expandida siempre hay que dejarla solo con una cifra. Entonces, cuando calculo la combinada, la dejo solo con una cifra y ya después de eso lo multiplico por 2. Y cuando lo multiplico por 2 también queda solo con una cifra. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Ese problema está en mediación, profe? Aún no lo he subido a mediación, pero estaba pensando subirles esos problemas que tenemos como ya resueltos. En realidad ya están con la respuesta. Cualquier cosa ahí se los voy a estar subiendo. Me dice María Esther que, dice, en realidad pueden copiar, no es necesario que pongan citas o así. Lo que sí importa es que relacionen correctamente los conceptos también. Eso fue lo que me puso María Esther de la tarea 2. Entonces, que hagan más énfasis en la relación entre los conceptos, en realidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Uh-huh. Con las fechas de los exámenes, es Uh-huh. que las estuve buscando y realmente, no sé, no las encontré. No sé si es que no busqué bien. Pero ¿usted sabe más o menos cuándo es? Ya le ¿Y los digo. grupos cuándo los hace? ¿O así? Los grupos, muy probablemente como la otra semana. Y ya le digo, con otro.
Esto por acá. Entonces, las fechas de los exámenes. Digamos, el primer examen sería en la semana del 14 de septiembre. O sea que sería estaría disponible, ya le digo, creo que aquí me serviría decir. Exámenes. Bueno, creo que no dice bien, pero la idea es que va a estar disponible desde el sábado. Desde el sábado anterior era. O sea, es toda la semana que incluye el 14 de septiembre. Creo que será disponible como desde el viernes 11 como hasta el sábado 19. Creo que es algo así. El segundo examen es en la semana del 26 de octubre. Entonces sería como desde, creo que es el 23 al 31. Y el último examen, que es el 30 de noviembre, sería en la semana, toda esa semana del 30 de noviembre. Entonces sería entre el... Creo que será como el 27 al como 5 de noviembre, más o menos. Creo que más o menos por ahí anda la fecha. Dice, profe, una cosa, usted ya hace todos los ensayos. Es que en mediación me sale como oculto dónde se entregaba la primera tarea y no puedo ver si está calificado o no. Entonces, los ensayos todavía no están disponibles. Normalmente existen 10 días hábiles para entregar cada evaluación, devolverle a ustedes. Entonces, pero lo más probablemente, ya solo me faltan 2 de leer en realidad. Entonces, muy probablemente lo voy a tener hoy. Sin embargo, creo que no voy a liberar las notas todavía porque los otros profesores, hay otros que todavía están revisando. Entonces, muy probablemente los vamos a liberar todos como en la fecha, bueno, o tengo que coordinar con nosotros cuando ya todos los hayan revisado. Porque hay profesores que están en el proceso de revisar y si lo voy a habilitar, como que algunos de ustedes van a poder ir viendo mientras los van revisando, digamos, de esa forma. Entonces, la idea es que cuando ya todos los profesores terminemos de revisar, se habilita ya la entrega y todos los pueden ver como a la vez. Entonces, eso va a pasar antes de que acaben los 10 días hábiles, en realidad. Sí, creo que no puedo entregarles solamente a ustedes, pero voy a revisar si es posible cualquier cosa. No estoy seguro si puedo entregárselos como uno por uno, pero creo que sí. ¿Más dudas? Ah, se me olvidó una cosa muy importante. Si algunos de ustedes no han firmado lo de aceptación del curso, del programa de curso y compromiso de ética, por favor, para que lo llenen. Recuerden que tienen que venir acá y darle... Han contestado un 87%. Entonces, quiere decir que todavía hay ciertas cantidad de personas que no han contestado. Entonces, si alguno de ustedes todavía no han contestado, para que entonces proceda a llenar esta encuesta de aceptación, que es como la firma de la carta del estudiante. Y si no hay más preguntas por hoy, nos podemos ver entonces el próximo viernes. Recuerden estar haciendo los ejercicios de la práctica también, que tienen disponibles. Perdón, profe, que una consulta ya. Ajá. Que digamos, yo saqué información también de los videos que subió usted Ajá. y la otra profe, Ajá. pero no sé si citar el video o citar como la página de mediación o cómo lo podría hacer.
Puedes citar el video desde YouTube, o sea, hay un modo para citar las cosas. Si quieres citarlo, digamos, puedes citarlo como video de YouTube, entonces nada más se mete y tiene que decir como quién es el autor, cuándo se posteó y cuándo lo consultó usted y cosas así por el estilo, básicamente. ¿Verdad? Ok, gracias, perdón. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, pero dijo la otra profe que no era tan necesario citar, right? Era como, En cuanto a eh, las citas, a parar que hacían las instrucciones, para no decir algo que no es. A ver. estamos hablando del mapa conceptual, ¿verdad? Ajá, a ver si dice algo de citas. El trabajo de escribir fotografía, ¿verdad? En realidad no dice nada sobre citas. Legible, vamos a usar el programa de mediación virtual. Si lo dice mal, no puedo usar la aplicación celular Adobe Scan. Al parecer, no hay necesidad de citar, según lo que dicen las instrucciones. Entonces, guíense por Yo eso. vi que no eran, perdón, Sí, que yo vi que no era necesario citar, pero yo siempre cito por aquello, por cualquier cosa, no sé. sí, si desean citar, pueden usar esa metodología que yo les dije, en el caso de los videos. Y que está también dentro creo que está dentro de las normas de las reglas que tenían antes de la ACS. No sé si viene algo sobre videos, pero me imagino que sí tiene que venir algo al respecto, como que tienen que incluir. También les voy a dar un hack, así, live hack para citar, muy importante. Ya se los busco. Hay un programa que hace las citas de forma automática. No sé si ustedes lo hacen a mano o utilizan algún programa. Ya se los enseño. Entonces, este programa, ¿verdad? Se llama, no sé cómo se pronuncia en inglés, en español se dice Mendeley. Y en este programa, ustedes básicamente, por ejemplo, si tienen un PDF, ustedes lo pueden pegar acá. Entonces, por ejemplo, acá bueno, pongamos acá, por ejemplo, este artículo. Entonces, acá tengo, usted nada más llega y copia, hace drag y pone el PDF acá. Entonces, una vez que le copia el PDF, ustedes lo tienen, por ejemplo, esto es un artículo, tienen acá el PDF disponible. Entonces, a la derecha les va a aparecer los detalles de cómo puede aparecer la cita. Entonces, por ejemplo, en este caso es un artículo de una revista, pero ustedes pueden escoger acá, por ejemplo, libro, programa de computadora, conferencia, película, genérico, reporte, patente, programa de televisión, tesis, página web o lo que sea. Entonces, ustedes cogen la categoría y ahí les sale qué es lo que tienen que llenar. Entonces, por ejemplo, acá se pone el título, acá se pone el nombre de los autores. Sin embargo, si ustedes tienen el PDF de un artículo, eso se llena automáticamente. Entonces, acá le dice cuál es el artículo, el año, el volumen, el número, las páginas. Todo esto se crea automáticamente con los PDFs. La mayoría de PDFs ya tienen esto como automáticamente dentro de su información. Entonces, todo eso queda como automáticamente hecho. Entonces, ustedes pueden copiarlos ahí y luego eh, tienen que instalar en su versión de Office una especie como de plugin. Entonces, se pueden venir a... Voy a darles acá. Entonces, por ejemplo, pueden buscar
Ajá, entonces, por ejemplo, ustedes en la página pueden bajar como un plugin para poder instalarlo en Word. No estoy muy seguro ahorita dónde está disponible, pero en todo caso, cuando lo instalan en Word, entonces ustedes vienen y donde dicen referencias, les va a aparecer acá en referencias todo lo que está relacionado con Mendeley, que es todo esto que está acá. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes les pueden dar insertar cita. Entonces, yo puedo irme a mi librería y buscar, por ejemplo, yo tengo diferentes librerías, pero por ejemplo, no sé, acá, yo busco acá por nombre del autor, por ejemplo. Y digamos que este es el artículo que me interesa, entonces le doy OK. Y entonces ahí me pone la cita automáticamente. Y después yo le puedo dar acá, insertar bibliografía. Entonces, esta cita, yo además puedo escoger acá qué formato quiere que utilice. Por ejemplo, me piden que utilice APA. Entonces, yo puedo venir acá y decir Apply Psychological Association, sexta edición. Entonces, ya me lo pone con formato APA. O si me piden, por ejemplo, formato ACS, entonces yo puedo buscar acá, bueno, ahí no está, pero puedo buscar acá More Styles. Entonces pongo American Chemical Society. Voy a usar este. Y entonces, automáticamente ya me lo va a poner en ese formato. Y así sucesivamente. Entonces, nada más puedo introducir en el texto y el programa me va manejando la bibliografía de forma automática. Entonces, eso es como lo que les recomiendo. Y además es gratuito, ¿verdad? Es una plataforma tipo gratuita. Entonces, nadie que trabaje, digamos, en estos momentos en ciencias o en escritura lo hace, digamos, como a pie. Usted siempre lo hace con alguno de esos programas para el manejo de citas. Entonces, mi recomendación es utilizar este porque es de verdad sumamente fácil de utilizarlo y simplifica muchísimo la vida, cualquier cosa. Listos. Si no, lo dejamos por acá. Si tienen dudas con cómo usar Mendeley, traten de instalarlo y usarlo. Y si tienen ahí dudas, ahí me dicen qué tal les va. Listo. Dejamos entonces la clase por acá por hoy. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Bueno, chao.